Mi hijo me llamó desde el aeropuerto para avisar que se había casado en secreto, en una ceremonia solo para los más cercanos, asumiendo que al volver vivirían gratis en mi casa. Soy Irma, tengo 73 años, empleada doméstica que trabaja en 3 casas en Montevideo. Él creyó que yo aceptaría las migajas de su vida y me iría al cuarto de servicio. Sonreí y le deseé un buen viaje, porque mi regalo de bodas sería una cerradura nueva. Era una mañana clara y luminosa de jueves. El sol entraba por los ventanales altos de mi balcón en la ciudad vieja, iluminando las motas de polvo que flotaban tranquilas en el aire. La brisa del río de la Plata traía ese olor característico a sal, a puerto antiguo y a café recién tostado de la esquina. Yo estaba sentada en mi mecedora de madera, esa que compré con mi primer sueldo hace más de 50 años. En mis manos de piel clara, surcadas por las venas azules y las manchas propias del tiempo y del trabajo duro, sostenía mi mate de calabaza. Era una pieza antigua, con la boquilla de plata ligeramente abollada en un costado. Lo había heredado de mi abuela. A pesar del golpe, el mate funcionaba a la perfección. No perdía una sola gota de agua. Yo siempre pensaba que ese mate se parecía mucho a mí, marcado por los golpes de la vida, pero entero, firme y cumpliendo su propósito sin derramar una sola lágrima inútil. El teléfono sonó justo cuando terminaba de cebar. El sonido metálico y agudo rompió la paz de mi sala. Un espacio amplio, de techos altísimos decorados con molduras de yeso que yo misma había restaurado a fuerza de rasquetear y pintar durante los fines de semana. Dejé el termo sobre la mesa de centro, cuidando de no rayar el cristal, y caminé hacia el aparato. «¿Hola?», contesté con mi voz de siempre, calmada y baja. «Mamá». «Hola, mamá». «¿Cómo estás?». La voz de Mateo sonaba extraña, atropellada, con ese tono agudo que usaba de niño cuando rompía un plato y quería ocultar los pedazos antes de que yo llegara. «Hola, hijo. Estoy bien, tomando unos mates antes de salir para el trabajo». «¿A qué se debe la llamada tan temprano?». «Pensé que estabas en tu trabajo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Pude escuchar el bullicio típico de un aeropuerto. Voces en los altavoces anunciando vuelos, el rodar de las maletas, murmullos de gente apresurada. También escuché una voz femenina, muy cerca del auricular, susurrando algo ininteligible. Era Valeria, su novia. Una mujer de tez muy blanca, de maneras refinadas y mirada esquiva, que siempre me trataba con una cortesía tan fría que parecía ensayada. «Mamá, te llamo porque...». «Bueno, porque te tengo una noticia», titubeó Mateo. «Valeria y yo nos casamos». Me quedé inmóvil. Mi mano, que descansaba sobre el cable enrulado del teléfono, se tensó levemente. «¿Se casaron?», pregunté, sin levantar la voz, manteniendo el tono neutro. «¿Cuándo, Mateo?». «Ayer, mamá, por el civil. Fue algo muy rápido». «Entiendo. ¿Y por qué me entero al día siguiente, mientras escucho el ruido de un aeropuerto de fondo?» «Ay, mamá, por favor, no te pongas en el papel de víctima ahora», intervino la voz de Mateo, adoptando de repente un tono defensivo y condescendiente. «Fue algo íntimo, ¿me entiendes? Solo para los más cercanos». Los padres de Valeria organizaron un almuerzo pequeño después de la firma en el registro civil. Ellos pagaron todo, así que obviamente invitaron a su círculo más íntimo, sus hermanos, sus tíos. Fue una cosa sencilla. «No te perdiste de gran cosa». La frase quedó flotando en el aire de mi sala, solo para los más cercanos. El silencio en mi extremo de la línea se volvió pesado, espeso. Yo, la mujer que había limpiado pisos de rodillas durante 4 décadas para pagarle la universidad, la que había pasado noches enteras planchando camisas ajenas para que él pudiera ir a sus fiestas con ropa decente, la que lo había criado sola en este mismo departamento. Yo no entraba en la categoría de los más cercanos. «Mamá, ¿estás ahí?», preguntó, con un dejo de impaciencia. «Sí, hijo, estoy aquí». «Los escucho perfectamente». «Bueno», continuó, aliviado de no escuchar reproches ni llantos. «Estamos a punto de embarcar. Nos vamos a Bariloche de luna de miel. Nos regalaron los pasajes. Volvemos el próximo viernes por la tarde». «Qué bien, Mateo. Les deseo un viaje hermoso. Que descansen». «Gracias, mamá. Sabía que lo ibas a entender. Eres muy práctica». «Ah, otra cosa.
y por eso te llamaba también. Aquí su voz adoptó un tono casual, casi como si estuviera pidiendo un vaso de agua. El viernes que viene, cuando volvamos, ya vamos a ir directo para el departamento. Ya sabes, nuestro hogar. Apreté los labios. El departamento era mío. Lo había comprado en los años 80, cuando la ciudad vieja estaba olvidada y los precios eran accesibles, firmando letras de cambio que pagué limpiando 3 casas distintas de lunes a sábado. ¿Van a venir a visitarme el viernes?, pregunté, haciéndome la desentendida. No, mamá. A vivir. Ya lo habíamos hablado, ¿te acuerdas? Bueno, Valeria lo habló conmigo. Como somos marido y mujer, necesitamos nuestro espacio. Los padres de ella nos van a mandar los muebles nuevos el jueves. Así que te pido un favor enorme. Vacía el cuarto principal. Puedes mudar tus cosas al cuarto del fondo, el de servicio. Es pequeño, pero tú no necesitas mucho espacio y tiene una ventanita que da al pozo de aire. Además, así nos ayudas a mantener el departamento ordenado. Valeria dice que es la mejor solución para todos. El cuarto del fondo. El antiguo cuarto de servicio. Un espacio de 2 por 2 metros donde yo guardaba las escobas, la tabla de planchar y las cajas de herramientas. Él quería que yo, a mis 73 años, me mudara a un closet sin luz natural en mi propia casa para que su flamante esposa pudiera instalar sus muebles y vivir sin pagar un solo peso de alquiler, mientras yo seguía manteniendo el lugar. La indignación subió por mi pecho como un fuego silencioso. No era una furia de gritos ni de aspavientos. Era una claridad fría, absoluta y cortante. Recordé todas las veces que Valeria había visitado la casa, mirando las molduras del techo con desdén, comentando lo antiguo que era el baño, midiendo las paredes con la vista. Ella no veía un hogar, veía un activo inmobiliario gratuito con una sirvienta incluida. «Mateo», dije, con una voz tan serena que hasta a mí me sorprendió. «¿Dejaste tus llaves puestas en tu llavero?» «Sí, las tengo aquí en la mochila». «¿Por qué?» «Por nada. Solo para saber cómo iban a entrar». «Ah, sí. Entramos con mi llave». «Bueno, mamá. Están llamando para abordar. Vete haciendo la mudanza de tus cosas, por favor. No quiero que Valeria se estrese cuando lleguemos. Un beso». «Que tengan un excelente viaje, hijo. Felicidades por la boda». Colgué el teléfono despacio. No lo tiré. No lloré. Me acerqué a la mesa de centro. Tomé mi mate de calabaza con la boquilla de plata abollada y di un sorbo largo. El agua estaba en su punto perfecto, amarga y reconfortante. Fui hacia el gran ventanal del salón. Afuera, la vida en Montevideo seguía su curso. Un vendedor ambulante ofrecía escobas y plumeros. Una señora caminaba con su perro por la vereda de adoquines. Los autos pasaban lentos hacia el puerto. Yo respiré profundo. No había dolor, solo una profunda decepción que rápidamente se estaba transformando en estrategia. Mi hijo, el muchacho de piel clara y cabello castaño que había dado sus primeros pasos sobre este mismo piso de madera del Apacho, creía que la propiedad le pertenecía. Hace muchos años, cuando él cumplió los 18, hubo un trámite de impuestos municipales. Como yo estaba trabajando doble turno en la casa de doña Carmen, una señora muy estricta en el barrio de Pocitos, le pedí a Mateo que fuera a firmar un formulario de representación ante la intendencia para domiciliar un pago. Mateo, que siempre fue perezoso para leer documentos, asumió que estaba firmando los papeles de la propiedad, creyendo que su difunto padre, un hombre que nos abandonó, dejándonos solo deudas y tristezas, lo había puesto como copropietario. Nunca me ocupé de sacarlo de su error, porque nunca imaginé que usaría esa falsa creencia para intentar desalojarme de mi propio dormitorio. Durante años, Mateo me presentó a sus amigos y novias como una mujer abnegada pero ignorante. «Mi mamá limpia casas, es muy buena, pero no entiende de cosas modernas», solía decir. Lo que él ignoraba era que limpiar casas no te hace ciego ni sordo, te hace invisible, y la invisibilidad es el mayor de los poderes. Trabajando en 3 casas diferentes aprendí más del mundo que en cualquier universidad. En la casa del doctor Alonso, en el exclusivo barrio de Carrasco, aprendí a escuchar mientras pasaba el plumero por su enorme biblioteca. Lo escuchaba hablar por teléfono con sus abogados, gestionar contratos, blindar patrimonios. En la casa de la familia Silva, aprendí cómo los hijos consentidos terminaban destruyendo las fortunas de sus padres por pura arrogancia. Y en la casa de la señora Beatriz,
Una viuda implacable y meticulosa, aprendí el valor del ahorro silencioso y la importancia de tener todos los papeles en regla. Yo no era la anciana indefensa que ellos creían. Mi ropa era humilde, mis manos estaban ásperas por los detergentes, pero mi mente estaba tan afilada como el primer día. Terminé mi mate. Lavé la calabaza con cuidado, la dejé secar boca abajo sobre el paño de la cocina y me sequé las manos. Caminé hacia el dormitorio de mi hijo. Era una habitación hermosa, la segunda más grande de la casa. Tenía su cama matrimonial, su escritorio, sus libros de administración de empresas, sus ropas de marca que yo misma había lavado y planchado con esmero. Valeria había dejado ya algunos de sus cosméticos en la cómoda, marcando territorio. Un frasco de perfume caro, una bufanda de seda, un par de zapatos finos. Miré el cuarto con atención. No sentí melancolía. Sentí la determinación de quien limpia un piso sucio y se prepara para dejarlo reluciente. Fui hasta el pasillo. Abrí el armario grande y saqué 3 maletas viejas pero resistentes. Eran de lona gruesa, de un color azul oscuro descolorido por el sol. Me tomé mi tiempo. No iba a actuar con desesperación. Doblé cada camisa de Mateo, cada pantalón, cada suéter de lana. Coloqué sus cosas ordenadamente dentro de las maletas. No rompí nada, no arrugué nada. El respeto por las pertenencias ajenas era un principio básico que me había guiado toda la vida. Guardé sus libros en cajas de cartón resistente que pedí prestadas al almacenero de la esquina. Luego tomé los cosméticos, el perfume y la ropa de Valeria, y los empaqueté con cuidado en una bolsa gruesa y limpia. Mientras doblaba una camisa blanca, recordé sus palabras. No te pongas en el papel de víctima. No, hijo, susurré para mí misma, alisando el cuello de la camisa. No soy la víctima. Las víctimas lloran, suplican y se rinden. Yo soy la dueña de la casa. Me tomó 3 horas vaciar la habitación de Mateo. Al terminar, la pieza quedó limpia, vacía y resonante. Pasé la escoba, luego el trapo húmedo con un poco de limpiador de lavanda. El olor fresco inundó el departamento, borrando la presencia de la ingratitud. Llevé las 3 maletas, las cajas y las bolsas hasta el recibidor, dejándolas alineadas perfectamente junto a la puerta principal. Luego, fui a mi propio cuarto. Abrí el cajón inferior de mi cómoda de roble, ese que estaba trabado, y solo yo sabía cómo abrir deslizando la madera hacia la izquierda. Saqué una carpeta de cuero marrón, vieja y gastada en los bordes. Adentro estaban todos los documentos importantes de mi vida. Las facturas de compra del departamento, los recibos de pago sellados uno por uno a lo largo de 20 años, mi libreta de matrimonio anulada y una pequeña libreta bancaria de color azul. Me puse mi saco de lana, tomé mi bolso de siempre y mi paraguas, aunque no había nubes. El paraguas me servía de bastón cuando las rodillas me molestaban por la humedad. Salí del departamento, cerré con doble llave y bajé las escaleras. No tomé el ascensor. Quería sentir mis piernas fuertes, comprobar que mi cuerpo aún respondía a mis órdenes. Al salir a la calle, el sol de media mañana me recibió con su calor amigable. La ciudad vieja ya estaba en pleno movimiento. Oficinistas de traje caminaban rápido hacia la zona bancaria. Turistas tomaban fotos a los edificios de arquitectura europea, y el sonido de los motores de los autobuses llenaba el ambiente. Comencé a caminar a paso firme y parejo, apoyándome levemente en la punta del paraguas. Mi primera parada no iba a hacer el trabajo. Había llamado a las señoras de mis 3 casas para avisarles que tenía una emergencia familiar y que tomaría el día libre. Era la primera vez en 20 años que faltaba un jueves. Ninguna puso una sola objeción. Al contrario, me preguntaron si necesitaba ayuda. Les agradecí la preocupación y les aseguré que todo estaba bajo control. Y lo estaba. Caminé unas 10 cuadras hasta la calle Rincón. El ruido del tráfico y de las conversaciones de los transeúntes formaba una barrera perfecta para mis propios pensamientos. Las baldosas desiguales de la vereda exigían mi atención, lo que me ayudaba a mantenerme enfocada en el presente, en el paso a paso, en lugar de perderme en el dolor de la traición de mi hijo. Entré a un pequeño local encajonado entre una panadería y una casa de cambio. El olor a metal limado y aceite lubricante era inconfundible. Detrás del mostrador, lleno de llaves en blanco colgando de ganchos numerados, estaba don Elías, un hombre mayor,
de cabello blanco ralo, anteojos de marco grueso y manos manchadas de grafito. Me conocía desde hacía más de 30 años. «Buen día, Elías», saludé apoyando las manos en el mostrador de vidrio. «Irma, qué sorpresa verla un jueves por la mañana. ¿Qué la trae por acá? ¿Se le perdió la llave otra vez?», bromeó el cerrajero, sonriendo y mostrando sus dientes parejos. «No, Elías. Gracias a Dios la memoria todavía me funciona para no perder las llaves. Vengo por otro asunto. Necesito que vengas a mi casa esta tarde a cambiar la cerradura principal. Y no quiero una común. Quiero la más segura que tengas. Una de seguridad blindada, con llaves de punto que no se puedan copiar en cualquier lado». Elías dejó el paño con el que limpiaba una cerradura pequeña y me miró con atención, notando la firmeza de mis palabras. «¿Pasó algo, Irma? ¿Le entraron a robar? ¿Quiere que llame a la policía?» «Nadie ha entrado a mi casa a la fuerza, Elías, pero necesito asegurarme de que nadie entre sin mi permiso. Nunca más». Elías era un hombre sabio, de pocas palabras y mucho respeto. Asintió lentamente, sin hacer más preguntas. Buscó debajo del mostrador y sacó una caja roja, pesada. La abrió frente a mí, mostrando un mecanismo de acero macizo y un juego de 5 llaves con perforaciones extrañas en lugar de los clásicos dientes. «Esta es alemana», dijo en voz baja, casi con reverencia. «Pesa casi 3 kilos todo el sistema. Si le instalo esto en esa puerta de madera maciza que tiene, la única forma de entrar sin la llave es tirando la pared abajo con un camión. Es exactamente lo que necesito. ¿Puedes ir a las 3 de la tarde? A las 3 estaré ahí, con mi caja de herramientas». Le pagué un adelanto en efectivo. Conté los billetes uno a uno frente a él. Dinero limpio, ganado con el sudor de mi frente. Elías me entregó un recibo y me acompañó hasta la puerta del local. Al salir, el aire fresco me golpeó el rostro. Miré el reloj de la plaza. Faltaba 1 hora para el mediodía. Mi siguiente destino requería tomar el ómnibus. Fui hasta la parada en la calle Buenos Aires y esperé pacientemente. Cuando el gran vehículo se detuvo, subí los escalones con tranquilidad. Pagué mi boleto y me senté en el primer asiento disponible. Miré por la ventanilla mientras el ómnibus avanzaba por el centro de Montevideo. Veía a madres caminando con sus hijos pequeños de la mano, a jóvenes estudiantes cargando mochilas, a ancianos leyendo el diario en los bancos de las plazas. La vida de todos tejida con miles de historias ocultas. Yo pensaba en la mía. Pensaba en Mateo, a punto de subirse a un avión, brindando con champán, creyendo que había resuelto su problema habitacional relegando a su madre a un cuarto sin aire. La ingenuidad de los jóvenes es su mayor debilidad. Creen que por ser ancianos somos idiotas. Me bajé cerca del registro de la propiedad y caminé 2 cuadras más hasta llegar a un edificio antiguo de oficinas, de esos con puertas de bronce pesado y pisos de mármol pulido. Entré al ascensor de rejas, uno de esos que todavía funcionan con un ascensorista que tira de una manivela. «Al 4º piso, por favor, Héctor», le dije al muchacho, al que conocía de memoria porque mi abogado y escribano tenía su estudio allí. Llegué a la puerta de vidrio esmerilado que decía «Estudio Notarial Ernesto Viana y Asociados». Entré a la recepción. La secretaria, una joven de sonrisa amable, me hizo pasar de inmediato. El doctor Ernesto Viana era un hombre de mi generación, de traje impecable, tez muy blanca y una caballerosidad de otra época. Él me había ayudado a tramitar la compra del departamento hace 40 años. Se levantó de su amplio escritorio de caoba y me saludó con un beso en la mejilla. «Irma, querida, qué gusto verte. Toma asiento, por favor». «¿A qué debo el honor de tu visita?». Me senté en la silla acolchada frente a él. Abrí mi bolso y saqué la vieja carpeta de cuero marrón. La puse sobre el escritorio y la abrí, sacando el título de propiedad original, ese que tenía los sellos del Estado y mi firma al final de cada página. «Ernesto, vengo a molestarte porque necesito una confirmación legal absoluta», comencé, mirándolo directo a los ojos. «Sé que este documento dice que soy la dueña de mi casa, pero necesito saber, sin lugar a ninguna duda, si mi hijo Mateo tiene algún derecho sobre la propiedad en este momento». Ernesto frunció el ceño, extrañado por la formalidad y la dureza de mi tono. Se puso sus anteojos de lectura, tomó el documento y lo hojeó con cuidado, aunque conocía el caso de memoria. «Irma, redacté esta escritura yo mismo»,
dijo el escribano, señalando el papel. Esta propiedad es un bien propio tuyo. La compraste después de que tu marido se fuera, lograste demostrar la separación de hecho y los pagos salieron exclusivamente de tu peculio. Mateo no figura en ninguna parte del título. Tampoco hay un usufructo a su favor. Legalmente, Mateo es un invitado en esa casa. Un invitado al que tú puedes pedirle que se retire cuando lo desees. Hace años, cuando él cumplió 18, firmó un papel en la intendencia. Él cree que eso le dio derechos sobre la casa. Ernesto sonrió con indulgencia y negó con la cabeza. Ese fue un simple formulario de autorización para domiciliar el pago de los tributos domiciliarios, Irma. Yo mismo te lo preparé para que no tuvieras que hacer la fila en el municipio. Eso no transfiere ni un milímetro de la propiedad. Para transferir derechos reales se requiere una escritura pública. Mateo no es dueño ni del felpudo de la entrada. Sentí como un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando se desvanecía de mis hombros. Respiré profundo. Gracias, Ernesto. Quería asegurarme. Mateo acaba de casarse en secreto. Me llamó desde el aeropuerto. Me dijo que su mujer, Valeria, va a traer sus muebles nuevos el jueves próximo y que yo debo desocupar el dormitorio principal e instalarme en el cuarto de servicio del fondo. La expresión afable de Ernesto desapareció por completo. Sus ojos claros se abrieron de par en par, y luego su rostro se endureció en una mueca de indignación profesional y personal. Dejó los anteojos sobre el escritorio con un ruido seco. ¿Te pidió qué?, dijo, la incredulidad palpable en su voz pausada. ¿Ese muchacho tiene idea del esfuerzo que te tomó pagar esas letras de cambio? Irma, tú limpiabas 3 casas, me consta. No, no tiene idea. Para él y para su flamante esposa, yo soy solo un estorbo conveniente, una cuidadora de su patrimonio imaginario. ¿Y qué vas a hacer, Irma? Si necesitas que redacte una orden de desalojo, la preparo ahora mismo y se la mandamos con un cedulón judicial. No, Ernesto. No quiero jueces, no quiero abogados en la puerta, no quiero gritos ni escándalos. Las mujeres de mi edad y de mi origen sabemos que el ruido atrae problemas y el silencio soluciona las cosas. Solo voy a hacer valer mi derecho a cerrar mi propia puerta. Vine a ti para estar completamente segura de que, cuando le niegue la entrada a mi propiedad, la ley estará de mi lado, de pie y firme junto a mí. La ley está de tu lado, Irma. Absolutamente. Es tu casa. Tú decides quién entra y quién se queda en la calle. Entonces no hay más que hablar. Gracias, Ernesto. Te mantendré al tanto. Guardé los papeles en mi carpeta de cuero. Me despedí de él con un apretón de manos firme y salí de la oficina. Caminé unas pocas calles más hasta llegar a la sucursal de mi banco. Había poca gente. Fui directo a la sección de atención al cliente. Un muchacho de traje me atendió con cortesía. Le entregué mi cédula de identidad y le pedí que imprimiera un estado de cuenta actualizado de mis ahorros. El muchacho tecleó en la computadora, imprimió una hoja y me la alcanzó en una carpeta discreta. Le agradecí y me senté en un sillón de espera apartado para leerla. A lo largo de mi vida me privé de muchas cosas. Nunca me compré ropa cara, nunca fui de vacaciones, nunca tuve un auto. Pero cada peso que sobraba después de pagar las cuentas y la comida, cada moneda extra que me daban las señoras de las casas, iba directo a esta cuenta. Al principio, en unidades indexadas para que la inflación no se comiera el valor. Y luego, cuando la suma creció, en plazos fijos. Mateo no sabía de la existencia de este dinero. Él siempre asumió que yo vivía al día, que mi salario de empleada doméstica apenas cubría los gastos básicos. Miré la cifra impresa al final del documento. Eran ahorros de 40 años, de limpiar, frotar, cocinar y planchar. El número final superaba los $100,000. Era mi colchón, mi seguridad para la vejez, mi garantía de que nunca tendría que depender de nadie en un hospital público, ni suplicar por una cama en un asilo estatal. Guardé el papel junto a la escritura de la casa. Yo era dueña absoluta de mi techo y dueña de mi futuro. Ningún muchacho arrogante ni ninguna nuera aprovechada me iban a mandar a dormir al cuarto de servicio. Salí del banco y tomé un taxi de regreso a la ciudad vieja. Quería estar lista. A las 3 en punto de la tarde, el timbre de mi departamento sonó. Era don Elías, cargando su pesada caja de herramientas rojas. Lo hice pasar.
Le ofrecí un vaso de agua fresca y luego lo llevé hasta la puerta principal. Durante 1 hora entera, escuché el sonido del taladro perforando la madera, el chirrido de los tornillos ajustándose, el martilleo rítmico que aseguraba la placa de acero al marco. Cada sonido metálico era música para mis oídos. Era el sonido de la barrera infranqueable que estaba construyendo entre mi dignidad y el descaro de quienes me subestimaron. Cuando Elías terminó, me llamó para probar el mecanismo. «Vea, doña Irma, usted mete la llave aquí. Es pesada, ¿ve?» Me entregó una de las llaves perforadas. Estaba fría, brillante y pesaba en la palma de mi mano. «Le da 2 vueltas enteras. Haga la prueba». Introduje la llave en la ranura precisa. Gire una vez. El cilindro de acero grueso se incrustó en el marco. Gire la segunda vez y sentí el clic final, sólido y definitivo. «Es perfecta, Elías. Quedó magnífica. Muchas gracias». El cerrajero empacó sus cosas, le pagué el resto del trabajo y se despidió. Me quedé sola en la casa. Las maletas azules de Mateo y las cajas seguían apiladas en el recibidor, ordenadas, prolijas. Cerré la puerta desde adentro, le di 2 vueltas a la llave nueva. Pasé el pasador de seguridad y saqué la llave. Fui a la cocina, puse a calentar el agua en la pava y busqué de nuevo mi mate abollado de plata. Me senté en mi mecedora frente al balcón. El sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de colores naranjas y púrpuras. Todo estaba listo. Ahora solo quedaba esperar a que la semana pasara, a que regresaran de su romántica luna de miel, seguros de encontrar a su vieja madre arrinconada en el cuarto de servicio, sumisa y dócil. Acaricié el relieve de las llaves nuevas que descansaban sobre la mesa junto a mí, sintiendo la textura de los metales bajo mis dedos, aguardando en silencio la llegada de la verdadera lección de la vida. La mañana del viernes amaneció con un cielo completamente despejado y una luz dorada que entraba por el ventanal del balcón, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. El departamento estaba sumido en un silencio absoluto, ese tipo de silencio espeso y protector que solo se consigue cuando uno sabe que su fortaleza es inexpugnable. Me levanté temprano, como lo hice durante los últimos 40 años de mi vida. Me preparé mi café negro, fuerte y sin azúcar, y me senté en la mesa de la cocina. El teléfono celular, ese aparato moderno al que nunca terminé de acostumbrarme del todo, vibró sobre el mantel de hule. Era un mensaje de audio de Mateo. Apreté el botón para escucharlo, manteniendo la vista fija en la calle que despertaba 3 pisos más abajo. La voz de mi hijo sonó por el pequeño parlante, cargada de esa condescendencia empalagosa que los jóvenes usan cuando creen que están hablando con una persona que ya no tiene capacidad de raciocinio. «Hola, mamá. Escucha, estamos por embarcar para ir a la isla. El jueves a primera hora llegamos. Acuérdate de dejar el cuarto principal completamente vacío y bien limpio. Los de la mueblería van el martes a dejar la cama de Valeria, los espejos y el ropero nuevo. Ábreles y diles que dejen todo en el cuarto grande. Y por favor, fíjate de tomar la pastilla para la memoria y la de la presión, que la última vez que hablamos te noté medio perdida, diciendo cosas sin sentido. Haz un esfuercito, mamá. Un beso. Nos vemos el jueves». Dejé el teléfono sobre la mesa. No sentí rabia. La rabia es un fuego descontrolado que quema a quien lo enciende. Lo que sentí fue una claridad fría y absoluta. Él me creía senil. Creía que mi silencio durante nuestra última conversación, mi falta de gritos y mi aparente sumisión eran síntomas de un deterioro mental. La invisibilidad de la vejez es curiosa. La gente joven te mira y solo ve arrugas, lentitud, un cuerpo que se encoge. No ven los kilómetros caminados, no ven las tormentas soportadas, no ven que detrás de unos ojos cansados hay una mente que aprendió a sobrevivir en un mundo que siempre intentó aplastarla, y esa invisibilidad iba a ser mi mayor ventaja. Me vestí con mi mejor conjunto de pollera y saco gris. Me puse un poco de perfume de lavanda y guardé en mi cartera todos los documentos que Ernesto, mi escribano, me había confirmado que eran mi escudo. El primer paso de mi ejecución silenciosa requería deshacer el único hilo burocrático del que Mateo intentaba agarrarse. Caminé hasta la parada y tomé el ómnibus hacia el edificio principal de la Intendencia Municipal. El trayecto fue tranquilo. Observaba a la gente por la ventanilla,
pensando en cuántas mujeres de mi edad estarían en este momento cuidando nietos que no querían cuidar, limpiando casas ajenas para ayudar a hijos que no lo agradecían, o peor aún, cediendo sus propios techos por miedo a la soledad. Yo no iba a ser una estadística de la ingratitud. Llegué al enorme edificio de ladrillos y vidrio. Saqué un número en la máquina de la entrada y me senté en las sillas de plástico duro de la sala de espera. Había docenas de personas mayores allí, muchas de ellas acompañadas por hijos impacientes que miraban sus relojes y resoplaban. Yo estaba sola y nunca me había sentido tan acompañada por mi propia dignidad. Cuando la pantalla luminosa indicó mi número, me acerqué al mostrador de atención. Un empleado joven, con la camisa arremangada y cara de aburrimiento, me miró por encima del monitor de su computadora. «Buenos días, abuela. ¿Qué trámite viene a hacer?», preguntó, mascando un chicle con lentitud. «Buenos días, señor. No soy su abuela. Mi nombre es Irma», respondí, con un tono de voz bajo, pero con una firmeza que lo obligó a enderezar la espalda. «Vengo a revocar una autorización de domiciliación de tributos y a eliminar a un tercero como pagador asociado a mi número de padrón inmobiliario». El joven parpadeó, sorprendido por la precisión técnica de mis palabras. Dejó de masticar el chicle y me pidió mi documento de identidad y el número de padrón de la casa. Tecleó durante 1 minuto, frunciendo el ceño frente a la pantalla. «A ver, señora Irma, aquí figura que el señor Mateo», leyó mi apellido, «está autorizado desde hace 12 años para recibir las facturas y realizar los pagos. ¿Quiere quitarlo del sistema?». «Exactamente. Quiero que su nombre desaparezca por completo de cualquier registro asociado a mi propiedad. La única titular, dueña y responsable de esa casa, soy yo». Me imprimió 3 formularios. Los leí detenidamente, palabra por palabra, ajustándome los anteojos de lectura. No iba a firmar nada que no entendiera a la perfección. Una vez que estuve segura de que el texto revocaba cualquier vínculo administrativo de mi hijo con mi casa, firmé con trazo firme. El empleado selló los papeles y me entregó mi copia. Al salir de la intendencia, el sol del mediodía me calentó los hombros. Un hilo menos. Los días siguientes fueron una obra de teatro, donde yo era la única espectadora y la única directora. El martes por la mañana, tal como Mateo había anunciado, el timbre del portero eléctrico sonó con insistencia. Respondí desde el intercomunicador de la cocina. «Flete y mudanzas», gritó una voz ronca a través del aparato. «Traemos un juego de dormitorio, 2 espejos y una cómoda para la señora Valeria. Necesitamos que nos abran el portón grande para subir las cosas por el ascensor de servicio». Tomé aire, calmé los latidos de mi corazón y hablé despacio, acercando la boca al micrófono. «Buenos días. Me temo que hay un error en la dirección. Aquí no vive ninguna señora Valeria, ni va a vivir nunca. Señora, tengo la boleta en la mano. Calle principal, apartamento 302. A nombre de Mateo. Me pagaron por adelantado para dejar esto armado hoy. Si no me abre, tengo que dejar las cosas en la vereda, no es problema mío. Usted haga lo que considere correcto con sus muebles, señor, pero a este edificio no va a ingresar. La dirección está equivocada. Le sugiero que llame al señor Mateo y le pregunte dónde quiere que le entreguen sus pertenencias, porque por esta puerta no van a pasar». Colgué el intercomunicador. Me quedé parada un momento, esperando. 5 minutos después, el timbre volvió a sonar. No respondí. Luego sonó el teléfono de mi casa. Era un número desconocido. Lo dejé sonar hasta que la grabadora del contestador automático se encendió. Escuché la voz del fletero dejando un mensaje molesto, diciendo que se llevaba los muebles de vuelta al depósito de la tienda y que iban a cobrar una multa por el viaje en vano. Sonreí. El problema logístico de Valeria acababa de comenzar. Esa misma tarde, inicié la tarea más difícil, no por el esfuerzo físico, sino por el peso emocional que conllevaba. Entré al dormitorio de Mateo. Era una habitación amplia, la segunda más grande de la casa, que yo le había cedido cuando cumplió 15 años, quedándome yo con una más pequeña para que él tuviera espacio para su escritorio y sus libros. Miré a mi alrededor. Había pósteres viejos en las paredes, ropa tirada sobre la silla, libros de la universidad apilados en las repisas. Ese cuarto era un museo de mis sacrificios. Cada libro lo había pagado limpiando pisos de mármol de rodillas.
Cada prenda de ropa la había comprado juntando las monedas que me sobraban en la feria. Fui al supermercado de la esquina y le pedí al encargado, un muchacho muy amable que siempre me ayudaba con las bolsas, que me regalara 10 cajas de cartón grandes y limpias. Hice 2 viajes para subirlas todas. Compré cinta adhesiva gruesa y un marcador negro. Cuando regresé a la habitación de mi hijo, cerré la puerta detrás de mí y me puse a trabajar. Doblé su ropa con un cuidado meticuloso. No iba a ser una destructora, no iba a comportarme como una madre despechada que tira las cosas por la ventana. Yo era una mujer civilizada, y este era un desalojo ordenado. Guardé sus pantalones, sus camisas, sus zapatos, vacié los cajones de su escritorio. Guardé sus diplomas, sus fotografías, sus cables y sus aparatos electrónicos. Cada caja que sellaba era un pedazo de mi maternidad que empaquetaba y dejaba ir. Fue al vaciar el último cajón de su mesa de luz cuando mis manos se detuvieron. Al fondo del cajón, debajo de un montón de boletas de cajero automático y papeles sin importancia, había una carpeta de plástico azul. La saqué. No estaba escondida con mucho esmero, señal de que él ni siquiera se preocupaba por la posibilidad de que yo revisara sus cosas. La abrí. Adentro había un folleto brillante impreso a todo color. El título decía Residencial El Buen Retiro, una comunidad para la tercera edad. Las fotos mostraban ancianos sonriendo en sillas de ruedas, enfermeras con uniformes blancos y un jardín pequeño cercado por rejas altas. Mis ojos recorrieron el texto, pero fue la lista de precios adjunta con un clip lo que me heló la sangre. Era uno de los asilos estatales subsidiados más económicos y de peor reputación de la ciudad. Un lugar donde los viejos eran depositados para esperar la muerte mirando a una pared descascarada, medicados hasta la inconsciencia para no causar problemas. Detrás del folleto había otro documento. Era un borrador redactado por un abogado, impreso a doble faz. Lo leí, sintiendo que el aire de la habitación se volvía de repente muy denso. Era un poder general absoluto. Un documento que, de ser firmado por mí, le otorgaría a Mateo la capacidad legal para manejar mis cuentas bancarias, tomar decisiones médicas por mí y, lo más importante, disponer de mis bienes inmuebles alegando incapacidad senil de mi parte. Había marcas en lápiz rojo en los márgenes. Una nota con la letra de Mateo decía: convencer a mamá de firmar esto antes de diciembre. Usar la excusa de facilitarle los trámites de la pensión. Mis manos comenzaron a temblar. No era el temblor de la debilidad, era la vibración física de una decepción tan profunda que amenazaba con romperme por dentro. Me senté en el borde de su cama destendida. Respiré hondo. Conté hasta 10. Luego hasta 20. Miré mis manos. Eran manos castigadas por el detergente, con manchas por la edad, con nudillos gruesos de tanto fregar para que a él nunca le faltara un plato de comida caliente. Y este era su plan: internarme en un depósito de almas olvidadas, declararme incompetente y robarme mi única seguridad en el mundo para que su nueva esposa pudiera tener un vestidor más grande. Tomé el folleto y el borrador del poder, los doblé cuidadosamente y los guardé en el bolsillo de mi saco. Estos papeles no irían en las cajas. Estos papeles serían mi prueba final, mi sentencia de cierre. Terminé de empaquetar todo. Apilé las 10 cajas de cartón grueso y las 3 valijas que él no se había llevado al viaje, y las arrastré, una por una, hacia el recibidor del departamento. Las dejé perfectamente alineadas frente a la puerta de madera maciza, como una muralla de cartón que delimitaba la frontera entre su pasado y mi futuro. El miércoles pasó lento. Limpié la casa a fondo. Pulí los pisos hasta que brillaron como espejos de agua oscura. Lavé las cortinas. Hice que el departamento oliera a cera, a lavanda y a limpio. Mi territorio estaba en orden. El jueves por la mañana me levanté con una tranquilidad pasmosa. El sol brillaba con una intensidad hermosa, calentando los azulejos del balcón. Fui a la cocina y preparé mi mate. Tomé mi viejo mate abollado de plata. Ese mate me lo había regalado la señora Carmen, mi primera empleadora, el día que me fui de su casa después de 10 años de servicio para buscar un trabajo mejor pago. Era una pieza antigua, pesada, de plata maciza, que se me había caído al piso infinidad de veces. Tenía bollos, rasguños y marcas de golpes,
pero nunca había perdido su brillo, ni se había quebrado, ni el agua caliente lograba filtrarse por ninguna grieta. Ese mate era yo, golpeada por la vida, marcada por las decepciones, pero sólida, valiosa y absolutamente irrompible. Se ve el primer mate, amargo y caliente. Me senté en el sillón del living, desde donde tenía una vista perfecta de la puerta de entrada blindada y de las cajas apiladas. El reloj de la pared marcaba la 1 de la tarde. El vuelo de Mateo y Valeria llegaba al mediodía. Teniendo en cuenta el tiempo de aduana y el viaje en taxi desde el aeropuerto, estarían aquí en cualquier momento. El sonido del ascensor deteniéndose en el tercer piso resonó en el pasillo silencioso. Escuché el repiqueteo de unos tacones finos golpeando las baldosas de granito y el rodar pesado de 2 maletas grandes. Luego, las voces. «Te juro, Mateo, que voy a matar a los de la mueblería», decía Valeria, su voz aguda y quejosa filtrándose a través de la madera. Me cobraron una fortuna por el envío express y el encargado del depósito me manda un mensaje diciendo que nadie les quiso abrir. Espero que tu madre no se haya quedado sorda de repente o se haya olvidado de cómo funciona el portero eléctrico. Tranquila, mi amor, tranquila, respondió la voz apaciguadora de Mateo. Ya sabes cómo son las personas a esa edad. Se confunden, se asustan con los timbres. Seguro estaba durmiendo la siesta o se olvidó de ponerse el audífono. Ahora entramos, le hablo yo y solucionamos todo. Mañana mismo hago que traigan tus muebles, te lo prometo. Escuché el sonido metálico de un llavero, el tintineo de llaves buscando la correcta. Luego, el roce del metal intentando entrar en la cerradura. El silencio se prolongó por unos segundos. «Qué raro», murmuró Mateo, su voz un poco más tensa. «La llave no entra. Es como si el tambor estuviera trabado. A ver, déjame a mí. Siempre haces todo a medias», se quejó Valeria. Hubo más ruidos metálicos, rasguños contra la chapa. «Mateo, esta llave ni siquiera es de esta forma. Esta ranura es completamente diferente. ¿Te equivocaste de llaves en el viaje? Claro que no. Son las llaves de mi casa, las de toda la vida. Mamá debe haber dejado la suya puesta del lado de adentro. Por eso no entra». «¡Mamá!». Mateo golpeó la puerta con los nudillos, 2 veces, con impaciencia. «¡Mamá, abre la puerta! Somos nosotros». Me tomé mi tiempo. Di un sorbo largo a mi mate abollado de plata, sintiendo el calor reconfortante del agua amarga bajando por mi garganta. Dejé el termo sobre la mesa ratona, sosteniendo el mate en mi mano izquierda. Me levanté lentamente, alisando mi falda. Caminé hasta la puerta. Miré por la mirilla panorámica que Elías había instalado junto con la cerradura blindada. Ahí estaban. Mateo, bronceado, con una camisa de lino abierta en el cuello, luciendo frustrado. A su lado, Valeria, con un vestido ligero, gafas de sol en la cabeza y una expresión de fastidio absoluto, cruzada de brazos. Giré el seguro desde adentro. El sonido de los cerrojos de acero destrabándose resonó como un trueno en el pasillo. Abrí la puerta despacio, pero solo hasta la mitad, bloqueando el marco con mi cuerpo. Mantuve la mano derecha apoyada en el canto de la puerta y en la izquierda sostenía mi mate, apretando el metal cálido. Mateo esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos, un intento de simpatía forzada. Hizo un movimiento para empujar la puerta y entrar, pero yo no cedí ni 1 milímetro. Mi brazo era una barra de hierro. «Mamá, al fin. Te quedaste dormida, ¿no? Deja pasar, estamos agotados del viaje. Hace un calor tremendo afuera». No me moví. Lo miré a los ojos, con una expresión tan serena y vacía de emoción que él se detuvo en seco, confundido. «Buenas tardes, Mateo». «Buenas tardes, Valeria», dije, con una voz baja, pausada y perfectamente modulada. «Espero que hayan tenido un viaje agradable». Mateo frunció el ceño, mirando mi brazo bloqueando la entrada, y luego miró hacia el interior del departamento, por encima de mi hombro. Sus ojos se clavaron en la muralla de cajas de cartón y valijas apiladas en el recibidor. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué cambiaste la cerradura? ¿Y por qué están mis cosas guardadas en cajas en la entrada? Te dije claramente que tenías que vaciar tu cuarto, no el mío. ¿No te tomaste la pastilla? Te dije que te ibas a confundir». Valeria bufó, moviendo la cabeza con impaciencia. «Mateo, te lo dije. Tu madre ya no está para vivir sola. No entiende instrucciones simples.
Señora Irma, hágame el favor de dejarnos pasar. Quiero darme una ducha y tengo que llamar a los de la mueblería porque por su distracción no entregaron mi cama. Apreté un poco más el mate de plata. Sentí las abolladuras bajo mis yemas. Recordé las rodillas peladas, las horas extras, las humillaciones tragadas en silencio frente a patronas que me hablaban exactamente con el mismo tono que esta joven oportunista estaba usando ahora. No me he olvidado de ninguna pastilla, Mateo. Y no estoy confundida, dije, mirándolo fijamente a él, ignorando olímpicamente a su esposa. Cambié la cerradura porque esta es mi casa, y yo decido quién tiene llave y quién entra. Y tus cosas están empaquetadas en esas cajas porque te mudas. Hoy mismo. Mateo parpadeó rápidamente, como si le hubieran arrojado un balde de agua fría en la cara. Dio un paso atrás, chocando contra una de sus propias maletas de viaje. ¿Qué estás diciendo, mamá? Por favor, no empieces con tus caprichos de señora mayor. Sabes muy bien que esta casa es de los dos. Yo firmé los papeles en la intendencia hace años. Es mi derecho legal estar aquí. Esta también es mi propiedad. Estás confundida. Seguramente el calor te afectó. A tu edad la cabeza falla. Deja que entremos. Te preparo un té y después llamo a un médico para que te revise. No estás en tus cabales. Estás diciendo disparates. Esbocé una sonrisa apenas perceptible, una línea fina en mis labios que carecía de cualquier atisbo de calor maternal. La única medicación que tomo es para la presión, Mateo. Y mi memoria es un archivo perfecto. Jamás firmaste ningún documento que te diera propiedad sobre esta casa. Lo que firmaste a los 18 años fue una simple autorización para que los recibos de los tributos domiciliarios llegaran a tu nombre y no tener que hacer yo la fila en el municipio. Eso no transfiere ni 1 milímetro de ladrillo. Ayer mismo fui a la intendencia y revoqué ese permiso. Ya no figuras en ningún papel asociado a este padrón. El rostro de Mateo perdió el color del bronceado caribeño en cuestión de segundos, volviéndose de un tono cetrino y enfermizo. Trató de hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Fue Valeria quien intervino, dando un paso al frente, su fastidio reemplazado por una furia repentina. Un momento, dijo Valeria, quitándose las gafas de sol y señalando a Mateo con un dedo acusador. Mateo me dijo claramente que él era el dueño del departamento, que tú solo vivías aquí porque él te dejaba por lástima, porque no tenías a dónde ir con tu jubilación de empleada doméstica. Me prometió que esta casa era nuestra y que tú te ibas a quedar en el cuartito del fondo, cuidando la limpieza hasta que encontráramos un lugar para ti. ¿Me estás diciendo que este departamento es tuyo? Giré la cabeza lentamente y miré a Valeria de arriba a abajo. La radiografía de su alma era dolorosamente obvia. Una cazafortunas de vuelo corto que había apostado al caballo equivocado. Le sugiero, Valeria, que la próxima vez que decida casarse en secreto por un interés inmobiliario, pida un certificado de propiedad en el registro público. Mi hijo no es dueño ni del felpudo que está pisando con esos zapatos tan caros. Esta propiedad la pagué yo, sola, limpiando 3 casas al día durante 40 años. La escritura pública está a mi nombre, y legalmente, Mateo ha sido toda su vida un simple invitado en mi casa. Un invitado cuyo tiempo de gracia acaba de terminar. Mateo reaccionó por fin. El pánico en sus ojos era evidente. La máscara de superioridad benevolente había caído, dejando al descubierto a un niño asustado y acorralado por sus propias mentiras. «No puedes hacerme esto, mamá». Su voz subió de tono, cargada de una indignación desesperada. «Soy tu hijo, tu única familia. ¿Nos vas a dejar en la calle? Recién nos casamos, gastamos todos nuestros ahorros en el viaje, en los muebles que Valeria compró. No tenemos a dónde ir. Eres una egoísta, una ingrata. Todo lo que te pedí fue un cuarto, solo un cuarto, y me tratas como a un criminal». No me levantes la voz en el pasillo de mi edificio, Mateo. Lo interrumpí, mi tono cortante como el hielo. No te pedí que gastaras tus ahorros en un viaje lujoso, ni en muebles caros. Esa fue tu decisión de hombre adulto. Y no soy yo la que actuó a tus espaldas intentando robar el único patrimonio que tengo. Yo nunca intenté robarte nada, se defendió él, sudando frío, mirando de reojo a Valeria, que ahora lo observaba con una mezcla de asco y sorpresa. Solo quería organizarnos, buscar lo mejor para todos.
Saqué la mano del marco de la puerta, metí los dedos en el bolsillo de mi saco y saqué los 2 papeles que había encontrado en su mesa de luz. Los desdoblé lentamente frente a ellos, el folleto del asilo de ancianos de mala muerte y el borrador del poder general. Se los tendí. Mateo miró los papeles. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Dio otro paso hacia atrás, chocando contra la pared del pasillo. Su respiración se volvió agitada. ¿Buscabas lo mejor para todos, Mateo?, pregunté, mi voz sonando tan firme que parecía resonar en el granito del pasillo. ¿El residencial El Buen Retiro era lo mejor para mí? ¿Un poder absoluto para declararme senil y administrar mis bienes era tu forma de organizarnos? ¿Creíste que por ser vieja y no saber usar bien un celular, yo era una estúpida? ¿Creíste que mi silencio era ignorancia? Valeria arrancó los papeles de la mano de Mateo. Los leyó rápidamente. Su rostro se desfiguró. Se giró hacia él, golpeándole el pecho con el folleto. «¡Eres un fracasado!», le espetó, sin importarle los vecinos ni el volumen de su voz. «Me mentiste. Me vendiste la idea de que eras un profesional exitoso con un departamento enorme en la mejor zona de la ciudad. Y resulta que no tienes dónde caerte muerto, que dependes de tu madre y que además planeabas encerrarla en un asilo estatal para robarle la casa. Eres patético. Valeria, por favor, mi amor, escúchame. Yo lo puedo solucionar», suplicaba Mateo, tratando de agarrarle las manos, pero ella lo empujó con fuerza. «¡No me toques!». Valeria agarró la manija de su maleta plateada y tiró de ella con violencia. «Me voy a la casa de mi hermana. No me llames. Y más te vale que encuentres la manera de devolverme cada centavo que puse para esos muebles, porque te juro que te busco un abogado y te dejo en la calle». «Ah, cierto, ya estás en la calle». Valeria giró sobre sus tacones, arrastrando su maleta hacia el ascensor. Presionó el botón de llamada varias veces, frenética. Las puertas se abrieron, entró sin mirar atrás y desapareció. Mateo se quedó solo en el pasillo, rodeado por sus maletas de viaje, mirando la puerta cerrada del ascensor. Luego se giró hacia mí. Su postura se hundió. El orgullo, la arrogancia, la superioridad, todo se había evaporado. Estaba temblando. «Mamá». Su voz ahora era un hilo débil, quebrado, el tono de un niño que acaba de romper un jarrón y sabe que el castigo es inminente. «Mamá, por favor, perdóname. Fui un estúpido. Valeria me presionó. Ella quería una casa grande, yo quería impresionarla. Los papeles fueron idea de un amigo abogado. Nunca iba a obligarte a firmarlos, te lo juro por Dios. Mamá, no tengo a dónde ir. Las tarjetas de crédito están giradas al máximo. No tengo un peso en el banco. Déjame entrar, solo por unos días, hasta que consiga algo. Te lo suplico». Miré al hombre frente a mí, el hijo que había llevado en mi vientre, por el que había sacrificado mis mejores años, mi cuerpo y mis sueños. Sentí una punzada de dolor antiguo, una tristeza profunda por el ser humano en el que se había convertido. Pero no había debilidad en mi mano que sostenía el mate abollado. Mi dignidad pesaba más que su lástima. Yo había visto mis ahorros en el banco, esos $100,000 intocables, mi fortaleza blindada. Yo no necesitaba a nadie, y él necesitaba aprender a caminar sin usarme de alfombra. «Tus cajas están aquí adentro, en el recibidor», dije, inmutable. «Voy a pasártelas una por una. Te sugiero que llames a un amigo para que te ayude a bajarlas, o que pidas un transporte barato». Comencé a empujar la primera caja pesada a través del umbral, arrastrándola hasta dejarla en el pasillo. Mateo no la recibió. Se dejó caer de rodillas frente a mi puerta, agarrándose el cabello con ambas manos. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas de pura desesperación y egoísmo herido. «No lo entiendes», sollozó, levantando la vista hacia mí con una expresión mezcla de ruego y malicia acorralada. «Si me cierras esta puerta hoy, si me dejas tirado en el pasillo como a un perro, te juro que nunca en tu vida vas a tener contacto con nosotros. Mamá, Valeria me dejó, pero no te dije toda la verdad. Valeria está embarazada. Si me echas, te juro que nunca vas a conocer a tu nieto». El peso de sus palabras quedó flotando en el aire del pasillo, mezclándose con el zumbido eléctrico del ascensor que ya se había llevado a su esposa. Miré a Mateo, arrodillado entre sus maletas de diseño, con el rostro rojo y bañado en lágrimas de frustración.
Sus ojos, antes llenos de una arrogancia desmedida, ahora me suplicaban desde el fondo de una manipulación desesperada. Un nieto, la carta final que todo hijo acorralado lanza cuando siente que se le escapan los hilos del control. Apreté el mate de plata en mi mano izquierda. Las yemas de mis dedos acariciaron las abolladuras del metal, esas marcas de caídas y tropiezos que el objeto había soportado a lo largo de los años, sin perder jamás su utilidad ni su brillo opaco. Yo era exactamente igual a ese mate. Había soportado golpes invisibles, humillaciones de patrones, dolores de espalda y el desprecio silencioso del niño que ahora lloraba a mis pies. Pero no me había quebrado. «Si es verdad que hay una criatura en camino, Mateo», dije, con una voz tan suave y firme que pareció asustarlo más que un grito. «Ruego al cielo que herede la inteligencia de su madre para huir a tiempo, porque de ti, en este momento, no tiene nada digno que aprender». Él abrió la boca para protestar, para lanzar otra promesa vacía, pero no le di tiempo. Un hijo no es una moneda de cambio. Y el amor de una abuela no se compra cediendo la escritura de una casa ni aceptando vivir encerrada en un asilo de mala muerte. Si algún día ese niño nace y quieres que conozca a su abuela, sabrás dónde encontrarme. Estaré aquí, en mi casa, pero tú, hoy, no pasas de esta puerta. Me di la vuelta y comencé a empujar la segunda caja de cartón con el pie. Pesaba bastante, llena de sus trofeos deportivos, sus libros de universidad que yo misma le había comprado limpiando pisos de rodillas, y sus trajes costosos. La deslicé por el suelo de granito hasta dejarla junto a la primera. Fui por la tercera, luego por la cuarta. Mi respiración se mantenía a un ritmo constante. Mis manos no temblaban en lo absoluto. No había rabia en mis movimientos, solo la eficiencia mecánica de una mujer que está haciendo una limpieza profunda en su vida. Mateo se quedó en silencio, mirándome sacar su vida a pedazos al pasillo. Cuando empujé la última caja, me enderecé y lo miré a los ojos por última vez en esa tarde. «Que tengas una buena vida, Mateo, y aprende a ganártela con tus propias manos». Di un paso atrás, cerré la gruesa puerta de madera y giré las llaves. El sonido de los cerrojos de acero entrando en sus ranuras fue la melodía más hermosa que había escuchado en décadas. Un clic metálico, pesado, definitivo. Me apoyé de espaldas contra la puerta, cerré los ojos y dejé escapar un suspiro largo. El silencio del departamento me abrazó de inmediato. No había voces exigiendo que la camisa estuviera planchada. No había quejas sobre la comida. No había miradas de superioridad. Solo paz. Una paz inmensa, luminosa y completamente mía. 3 meses pasaron desde aquella tarde. La ciudad cambió de estación y el calor agobiante le dio paso a unas mañanas claras, frescas y bañadas por un sol dorado que entraba por cada ventana de mi hogar. Mi vida había tomado un ritmo completamente nuevo, un compás dictado únicamente por mis propios deseos. Me levantaba temprano, no por obligación, sino para disfrutar del amanecer. Preparaba mi mate en la cocina, escuchando el canto de los pájaros del balcón, y caminaba descalza por el piso de madera que yo misma había pulido años atrás. Cada rincón de esa casa olía a lavanda y a café recién hecho. Mis $100,000 seguían intactos en el banco, generando pequeños intereses que se sumaban a mi jubilación mensual, dándome una holgura que nunca antes había conocido. Las noticias sobre Mateo llegaron por vías indirectas, como suele ocurrir con los chismes de Ciudad Grande. Fue don Elías, el cerrajero del edificio, un hombre mayor de tez blanca y modales amables, quien me comentó lo que había escuchado en el barrio. Valeria, haciendo honor a su carácter pragmático, había cumplido su palabra. No solo no estaba embarazada, aquella fue la última y más baja mentira de Mateo en el pasillo, sino que había presentado una demanda por deudas en el juzgado civil. Los muebles de lujo, los electrodomésticos importados y hasta los pasajes del viaje al Caribe habían sido pagados con tarjetas que, aunque estaban a nombre de Mateo, Valeria había gestionado mediante un préstamo personal. Al descubrir que él no tenía ninguna propiedad que respaldara los gastos, la joven sinvergüenza lo dejó en la ruina absoluta. Ahora, mi hijo vivía en una pensión humilde a 20 cuadras del centro, en una habitación pequeña que compartía con cajas de herramientas y humedad en las paredes.
Para pagar la cuota mensual que el juez le había impuesto por la deuda de Valeria, Mateo había tenido que conseguir un segundo empleo como archivista nocturno en una bodega, además de su trabajo de oficina diurno. La vida real, sin el colchón financiero de su madre ignorante, le estaba cobrando cada centavo de su arrogancia. Al enterarme, no sentí alegría ni triunfo malicioso. Sentí la calma de la justicia natural. El universo tiene una forma muy peculiar de equilibrar las balanzas, y a veces el mejor castigo para un oportunista es simplemente dejarlo caer por el peso de su propia incompetencia. Esa mañana de martes, el timbre de mi puerta sonó a las 10 en punto. Me levanté de mi sillón favorito, ajusté el cinturón de mi vestido de algodón claro y abrí la puerta. Del otro lado estaba Clara, la vecina del cuarto piso. Era una mujer joven, de unos 35 años, con la piel muy clara, pecas esparcidas por la nariz y una mirada que siempre parecía cargar más peso del que sus hombros podían soportar. Clara trabajaba en una panadería a unas cuadras de aquí, y siempre me traía el pan caliente que sobraba de la primera horneada. «Buenos días, doña Irma», saludó, con una sonrisa tímida, sosteniendo una bolsa de papel estraza de la que escapaba un olor a masa horneada y manteca. «Le traje unos bizcochos dulces, recién salidos». «Buenos días, Clarita». «Qué maravilla, justo estaba por cambiarle la yerba al mate», dije, abriendo la puerta por completo para invitarla a pasar. «Ven, entra. El sol da hermoso en la mesa de la cocina a esta hora». Clara entró, dejando su abrigo ligero en el respaldo de la silla. Noté que sus manos de tez blanca temblaban un poco al soltar la bolsa sobre la mesa. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados por lo que evidentemente había sido una noche de lágrimas silenciosas. No dije nada al principio. Fui hasta la mesada, vacié la yerba usada de mi mate abollado de plata, lo enjuagué con cuidado y lo volví a preparar. Vertí el agua caliente del termo, dejé que la espuma verde subiera y le ofrecí el primer sorbo. Clara lo tomó con ambas manos, como si buscara calor, y dio un trago largo. «¿Problemas con el muchacho, Clarita?», pregunté, sentándome frente a ella, apoyando mis manos tranquilas sobre el mantel de cuadros. Ella bajó la mirada, fijándola en la bombilla de metal. Soltó un suspiro entrecortado que pareció rasparle la garganta. «Es Roberto, doña Irma. Usted sabe que llevamos 5 años juntos. Él siempre ha sido de tener grandes ideas para negocios, pero ninguno le funciona. Ayer llegó con unos papeles de una notaría». Levanté una ceja, manteniendo mi postura relajada, pero prestando absoluta atención. «¿Qué tipo de papeles?», pregunté, con voz pausada. «Dice que un amigo le ofreció entrar en una sociedad para comprar unos camiones de reparto, pero que necesitan una garantía. Quiere que yo ponga como aval el terreno que me dejó mi abuelo en las afueras de la ciudad, el único pedazo de tierra que tengo a mi nombre. Me dijo que es solo un trámite, que en 6 meses lo liberan, y que si no firmo es porque no confío en él, porque soy una egoísta que no quiere verlo progresar». El eco de la palabra egoísta resonó en mi cabeza, la misma palabra que Mateo había escupido en mi propio pasillo. Los manipuladores, sin importar su edad o su apariencia, siempre utilizan el mismo manual de instrucciones. Culpabilizan a la víctima para robarle su seguridad. Recibí el mate que Clara me devolvía. Lo sostuve en mi mano, sintiendo el metal tibio, y la miré directamente a los ojos. «Clarita, escúchame bien lo que te voy a decir, porque los años me han enseñado a leer la letra chica de la vida». Comencé, con un tono firme pero lleno de paciencia. «El amor de un hombre jamás te va a pedir que arriesgues el techo que te cubre para financiar sus fantasías. Quien te respeta, cuida lo tuyo como si fuera sagrado». Clara parpadeó y una lágrima solitaria rodó por su mejilla pálida. «Pero él me dice que somos un equipo, que lo mío es suyo y lo suyo es mío. Si le digo que no, se va a enojar. Me amenazó con irse de la casa si no lo apoyo en esto. Dice que una pareja de verdad no se oculta cosas ni se niega firmas». Esbocé una sonrisa comprensiva, sin burla, solo con la profunda empatía de quien ha caminado por esas mismas piedras. «Una pareja de verdad construye desde cero, juntos. No hipoteca la herencia del otro para atajos fáciles», le respondí. «Hace 40 años yo limpiaba 3 casas inmensas. Me sangraban las rodillas frotando cera en los pisos de madera de señoras que no sabían ni prender una escoba. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata de galletas debajo de mi colchón.
Cuando junté suficiente, fui al banco. Abrí mi propia cuenta en secreto y deposité todo ahí. Luego, fui sola a una notaría y compré este departamento a mi nombre. Clara me miraba fascinada, absorbiendo cada palabra. ¿Y su esposo nunca le reclamó?, preguntó ella en un susurro. Mi esposo falleció antes, pero mi propio hijo intentó hacerme exactamente lo que Roberto te está haciendo a ti, revelé, viendo cómo los ojos de Clara se abrían por la sorpresa. Hace 3 meses, mi hijo trajo a su esposa nueva. Compró muebles carísimos y me trajo un papel para que yo firmara cediéndole la administración de mis bienes. Me dijo que yo estaba vieja, que no entendía de finanzas, que él me iba a cuidar en un asilo mientras él vivía aquí. Me llamó egoísta, me llamó ingrata. ¿Qué hizo usted, doña Irma? La voz de Clara era un hilo de tensión y curiosidad. Le cambié la cerradura, empaqué sus cosas en cajas de cartón y lo dejé en el pasillo, dije, tomando un sorbo de mate y saboreando la amargura perfecta de la yerba. Lloró, gritó, suplicó y hasta inventó que su mujer estaba embarazada para darme lástima. Pero yo no firmé nada. Yo no le entregué mi sudor, mi dolor de espalda y mis años de sacrificio para que él jugara al empresario exitoso. Y mírame ahora. Extendí las manos sobre la mesa, mostrando mis palmas marcadas por el trabajo, pero firmes, sin temblores. Estoy tomando mate en mi propia cocina, con $100,000 en una cuenta bancaria que nadie puede tocar, y dueña absoluta de mi paz. Clara, si ese hombre se quiere ir porque tú decides proteger lo que tu abuelo te dejó con tanto esfuerzo, entonces que se vaya. Te estará haciendo el favor más grande de tu vida. La basura se saca sola a la calle cuando no encuentra lugar para pudrirse adentro. Clara se quedó mirando la mesa por un largo minuto. Podía ver los engranajes de su mente trabajando, desarmando la telaraña de culpa que su pareja le había tejido durante años. La manipulación emocional es un veneno lento. Te hace creer que protegerte a ti misma es un acto de maldad. Yo estaba allí para darle el antídoto. «Tiene miedo de que lo deje, doña Irma», murmuró Clara, enderezando la espalda lentamente. En el fondo, él sabe que sin mi sueldo de la panadería y sin mis ahorros, no puede pagar ni el alquiler de donde vivimos. Por eso quiere el terreno, para atarme a sus deudas. Exactamente, muchacha. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y tú tienes los ojos bien abiertos. Le sonreí, pasándole el mate de nuevo. Hoy mismo vas a ir a tu casa. No vas a falar con firmeza, no vas a pelear, ni vas a hacer un escándalo. Le vas a decir, con la voz bien bajita y mirándolo a los ojos, que el terreno no se toca, que si quiere camiones, que vaya al banco a pedir un préstamo con su propio nombre. Si se enoja, que empaque. Te aseguro que el silencio de tu casa vacía va a ser mucho más hermoso que sus gritos de reclamo. Clara tomó el mate, dio un trago y asintió. Vi cómo la línea de su mandíbula se tensaba con una nueva determinación. Sus manos, que antes temblaban sobre la mesa, ahora sostenían el metal con firmeza. Había entendido. Pasamos el resto de la mañana hablando de cosas más amables. Le enseñé mi receta para hacer masa de tartas sin que se rompa. Le hablé de las plantas de mi balcón y le conté un par de anécdotas de mis años trabajando en las casas de la zona pudiente de la ciudad. Cuando Clara finalmente se despidió cerca del mediodía, su postura era otra. Caminaba más erguida, con la mirada al frente. Había entrado a mi casa como un pájaro asustado y salía con alas de hierro. Me quedé sola nuevamente en mi cocina. Recogí la mesa con calma. Tomé mi mate abollado de plata y lo llevé al fregadero para lavarlo. Mientras el agua tibia caía sobre el metal, pasé el pulgar por la abolladura más grande, aquella que se hizo el día que me caí del autobús bajando con las bolsas de la compra hace 20 años. Ese día me dolía todo el cuerpo, pero me levanté, junté mis cosas y seguí caminando hacia mi trabajo, porque sabía que cada paso me acercaba a la compra de esta casa. Mateo había pensado que por verme limpiar pisos toda la vida, yo carecía de intelecto. Creyó que porque yo no usaba ropa de marca ni manejaba el vocabulario de los abogados de traje, yo sería una presa fácil en su estafa elegante. Subestimó la inteligencia suprema de la clase trabajadora, esa astucia afilada que se desarrolla cuando no tienes a nadie más en el mundo para defenderte. Cerré el grifo y sequé el mate con un paño de algodón limpio. Lo coloqué en su lugar de honor,
en el centro de la alacena de madera que yo misma había comprado al contado. Caminé hacia la ventana del balcón y abrí las puertas de vidrio. La brisa cálida de la tarde acarició mi rostro. Miré hacia la calle, viendo a la gente apresurada, corriendo detrás de sus propias deudas y mentiras. Yo, en cambio, estaba inmóvil, segura en mi castillo de granito y ladrillo. Mi jubilación estaba cubierta. Mi cuenta bancaria era un secreto blindado. Y mi corazón, lejos de estar roto por la ausencia de un hijo aprovechado, latía con la fuerza de una maquinaria perfectamente reparada. La vida me había enseñado que la dignidad no se suplica en juzgados, ni se mendiga en pasillos oscuros. La dignidad se construye en el silencio, se defiende con inteligencia y se disfruta en soledad cuando es necesario. Creyó que mi silencio era ignorancia, pero mi dignidad construyó mi paz definitiva.